Nunca imaginé que la noche que mi esposa saltó por la ventana de nuestro departamento iba a ser la misma noche en que mi vida entera se partiría en dos. No por el escándalo, no por los vecinos que lo vieron todo, sino porque lo que descubrí después de eso fue mucho peor que una simple traición. Lo que están por escuchar es una narrativa inspirada en experiencias reales compartidas en foros y comunidades en línea, adaptada con fines de entretenimiento. Los nombres y detalles han sido modificados para proteger la privacidad de las personas involucradas. Llevábamos 17 años casados, 17 años de despertarme junto a la misma mujer, de compartir el mismo techo en el cuarto piso de un edificio en la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. 17 años de creer que, aunque nuestra relación ya no tenía la intensidad del principio, seguíamos siendo una familia sólida, una familia de verdad. Mi nombre es Ernesto. Tengo 52 años. Soy contador en una empresa de logística y durante casi 2 décadas puse todo lo que tenía en ese matrimonio. No era un marido perfecto, eso lo sé. Trabajaba demasiado, llegaba cansado. A veces el silencio entre ella y yo duraba días enteros. Pero nunca, ni en el peor momento, se me cruzó por la cabeza hacerle lo que ella me hizo a mí. Mi esposa se llama Verónica. La conocí cuando los dos teníamos 30 y tantos, en una boda de un amigo en común en Coyoacán. Era una mujer segura, inteligente, de esas que entran a un cuarto y todo el mundo voltea a verlas. Me enamoré rápido, quizás demasiado rápido para notar ciertas cosas que, ahora que lo pienso, siempre estuvieron ahí. Teníamos 2 hijos, Adrián, de 15 años, y la pequeña Renata, de 11. Ellos eran el centro de todo. O al menos eso creí. Los primeros indicios de que algo andaba mal llegaron unos 8 meses antes de aquella noche de miércoles que lo cambió todo. Pequeñas cosas. Verónica empezó a salir más seguido con sus amigas. Llegaba tarde sin mayor explicación. Su celular, que antes quedaba tirado sobre la mesita de noche con la pantalla hacia arriba, ahora siempre estaba boca abajo o con contraseña nueva. Una vez intenté desbloquearlo por accidente, y me miró con una expresión que no era culpa, sino molestia. Como si yo fuera el intruso en mi propia casa. Le pregunté una noche, mientras cenábamos unos tacos de canasta que había traído del puesto de la esquina. Le pregunté con calma sin acusarla de nada, solo diciéndole que sentía que algo había cambiado entre nosotros, que la notaba distante. «Estás paranoico, Ernesto», me dijo, sin siquiera levantar la vista del plato. «Soy yo la que trabaja, cuida a los niños y además tiene que aguantar tus inseguridades». Qué conveniente. Así era Verónica cuando algo la incomodaba. Giraba el problema, lo acomodaba para que yo quedara como el equivocado. Durante años funcionó. Yo me tragaba la duda. Pedía disculpas que no debía y seguíamos adelante como si nada. Eso tiene un nombre, aunque tardé mucho en aprenderlo. Fue mi cuñado, el hermano menor de Verónica que vive en Guadalajara, quien me mandó el primer mensaje que me abrió los ojos. No con pruebas, sino con una pregunta que se me quedó clavada. «Oye, cuñado, ¿Vero sigue trabajando en la misma empresa que antes?», le pregunté y me dio una respuesta rara. Le contesté que sí, que llevaba 3 años en una firma de recursos humanos en Santa Fe. Pero su mensaje me dejó pensando. Esa misma tarde, con un pretexto cualquiera, llamé a la recepción de la empresa de Verónica. La recepcionista fue amable. Buscó el nombre en el directorio y me dijo algo que me heló la sangre. «Verónica Salazar dejó de trabajar aquí hace 4 meses, señor. ¿Gusta que le comunique con alguien más?». 4 meses. Durante 4 meses mi esposa había salido de casa cada mañana, vestida para el trabajo, supuestamente yendo a la oficina en Santa Fe. Y yo, pagando las cuentas del departamento, la colegiatura de los niños, el súper, convencido de que los dos estábamos aportando. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi escritorio con la mirada fija en la pantalla de la computadora sin ver nada. El aire acondicionado de la oficina zumbaba. Afuera,
El tráfico del periférico hacía su ruido de siempre. Todo igual. Todo completamente distinto. Esa noche no dije nada. Necesitaba pensar. Necesitaba saber más antes de abrir la boca y armar un escándalo que después no pudiera controlar. Mis hijos estaban en casa. Adrián haciendo tarea en su cuarto, Renata viendo caricaturas en la sala. No podía romper ese equilibrio sin estar seguro de todo. Durante los días siguientes, empecé a observar con otros ojos. Verónica seguía saliendo puntual cada mañana, con su bolsa de trabajo, su ropa de oficina. Llegaba alrededor de las 7 de la noche, a veces más tarde, siempre con alguna historia de juntas, tráfico, compromisos de último momento. Yo asentía, escuchaba, y por dentro iba armando el rompecabezas. Un jueves que ella salió a ver a una amiga, aproveché que los niños estaban con mi madre para revisar con calma algunas cosas en la casa. No soy del tipo de hombre que revisa cajones ajenos ni lee mensajes privados. Pero algo en mí, algo que llevaba meses acumulándose, me decía que tenía derecho a saber. En el cajón de su buró, debajo de unas notas y un libro que nunca terminó de leer, encontré un recibo de un restaurante en La Condesa. Fecha de hacía 2 semanas. Mesa para 2. Vino, una botella entera. Postre compartido. El total, 800 pesos. Verónica me había dicho esa noche que tenía cena con sus amigas. También encontré, metido entre las páginas del libro, un papelito doblado. Una nota escrita a mano con letra que no era la de mi esposa. Solo decía, ayer fue perfecto. Tú y yo sabemos lo que somos. No lo arruines. Me senté en la orilla de la cama y leí esa frase 3 veces, 4, 5, hasta que las palabras dejaron de tener sentido, y solo quedó el peso de lo que significaban. Si quieres saber cómo continúa esta historia, y cómo terminó aquella noche en que Verónica saltó por la ventana, suscríbete a Casos de la Vida. Narrado y activa la campanita, para no perderte ningún caso. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando, nos da mucho gusto saber que estamos llegando a tantos rincones. La siguiente semana fue de las más difíciles de mi vida. Sabía algo pero no todo. Y esa media verdad es peor que la ignorancia completa, porque te deja en un limbo donde no puedes actuar, ni puedes quedarte quieto. Decidí contratar a alguien. Un conocido de un colega del trabajo me recomendó a un investigador privado que trabajaba de forma discreta en la ciudad. Un hombre mayor, reservado, con cara de quien ya lo ha visto todo. Le expliqué la situación en un café cerca de mi oficina, en Insurgentes, y él asintió sin sorprenderse. Me dijo que estos casos eran más comunes de lo que la gente creía. Me cobró un anticipo razonable y me pidió una semana. Esa semana se me hizo eterna. Dormía mal, comía poco, sonreía mecánicamente frente a mis hijos para que no notaran nada. Verónica, por su parte, seguía con su rutina como si nada. A veces me miraba a los ojos y yo sentía que ella sabía que yo sabía, pero ninguno de los dos cruzaba esa línea. Éramos 2 actores en una obra que ya había terminado, pero que seguíamos representando por inercia. El investigador me entregó su informe un martes por la noche, en un sobre manila cerrado. Esperé a llegar al coche para abrirlo. Había fotos. Verónica entrando a un edificio en la colonia Narvarte. Verónica y un hombre caminando juntos, muy juntos, por las calles de la Roma. El hombre, de unos 40 años, complexión media, siempre con la misma chamarra de mezclilla. En una de las fotos, él le ponía la mano en la cintura y ella se apoyaba en su hombro con una naturalidad que dolió más que cualquier imagen explícita. El investigador también había averiguado el nombre del hombre. Vivía solo en ese departamento de Narvarte. Trabajaba en una constructora. Y había algo más. Algo que el investigador subrayó con tinta roja al final del informe. El sujeto identificado como Rodrigo Montoya, de 44 años, tiene una orden de presentación vigente ante el Ministerio Público por presunto fraude a una empresa socia. Sus movimientos financieros muestran irregularidades desde hace al menos 2 años.
Leí eso 2 veces. El hombre con quien mi esposa me engañaba tenía problemas legales serios. Y de pronto entendí que el gran problema que tenían los dos no era solo moral. Era mucho más complicado que eso. Esa noche llegué a casa con el sobre en el maletín y el alma hecha pedazos, pero con la mente más fría que nunca. Verónica estaba viendo televisión en la sala. Me saludó sin levantar la vista. Le dije que estaba cansado y me fui directo a acostar a los niños. Renata me pidió que le contara un cuento. Le conté uno sobre una niña que encontraba un tesoro escondido en el jardín de su casa y descubría que el tesoro más grande siempre había sido su familia. Mientras lo narraba se me fue apretando la garganta. Pero no lloré. Todavía no. A las 11 de la noche, Verónica ya dormía. O fingía dormir. Nunca supe bien. Yo me quedé en la sala, en la oscuridad, pensando qué iba a hacer. Tenía pruebas. Tenía información. Pero necesitaba saber una cosa más. ¿Cuánto sabía ella de los problemas legales de ese hombre? ¿Estaba involucrada de alguna manera? Esa pregunta me mantuvo despierto hasta las 3 de la madrugada. La noche del miércoles siguiente, todo explotó. No porque yo lo planeara así, sino porque Verónica tomó una decisión que no esperaba. Yo había llegado más temprano de lo normal al departamento. Había un problema con el sistema en la oficina, y nos mandaron a casa a las 4 de la tarde. Los niños estaban en la escuela hasta las 6. Verónica, supuestamente, estaba en el trabajo. Entré en silencio, dejé el maletín en la entrada y fui directo a la cocina a calentar agua para un café. Fue entonces cuando escuché voces. Una voz. La de Verónica, hablando en voz baja en el cuarto. La puerta estaba entreabierta. Me detuve en el pasillo. El corazón se me fue a la garganta. No puedes venir ahora, ya te dije que él llega tarde. Silencio. Ella escuchaba. Sí, sé que necesitas el dinero, pero yo no tengo más. Rodrigo, escúchame. Si sigues presionándome así, yo no puedo. Rodrigo. El nombre cayó en el pasillo como una piedra en agua quieta. Retrocedí despacio hacia la sala. Me senté en el sillón y esperé. 5 minutos después, Verónica salió del cuarto con el celular en la mano, y se detuvo en seco cuando me vio. La expresión en su cara fue algo que no olvidaré en la vida. No fue culpa. Fue cálculo. En un segundo vi cómo su mente corría, evaluando situaciones, buscando una salida. Ernesto, no sabía que ya habías llegado. Ya veo, dije, con una voz que me salió más tranquila de lo que esperaba. Era una llamada de trabajo. ¿De Rodrigo Montoya? ¿El de la constructora en Narvarte? El color se le fue de la cara. Lo que siguió fue uno de esos momentos en que el tiempo se vuelve extraño. Verónica intentó hablar, luego negó, luego preguntó que cómo sabía, luego volvió a negar. El clásico ciclo de quien ha estado mintiendo tanto tiempo que ya no sabe cómo parar. Yo saqué el sobre del maletín y puse las fotos sobre la mesita de la sala, una por una. Sin decir nada, Verónica las miró. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, y por un momento pensé que iba a derrumbarse, pero no lo hizo. Esto no es lo que parece, dijo. Verónica. Ernesto, escúchame. Rodrigo está en un problema muy serio, y yo solo intentaba ayudarlo. Somos amigos desde hace años y... Amigos, repetí. Sí, amigos. Las fotos no prueban nada. Le mostré la nota del libro, la que decía ayer fue perfecto. Ella la reconoció de inmediato, lo vi en sus ojos, pero siguió de pie, siguió con los brazos cruzados, siguió con esa expresión de quien no va a rendirse. Y entonces sonó su celular. Ella lo vio. Yo lo vi. Era Rodrigo. No lo contestes, le dije. Pero lo contestó. Se dio la vuelta y caminó hacia la ventana del cuarto mientras hablaba en voz baja. Yo la seguí hasta la puerta y desde ahí escuché fragmentos. Algo sobre dinero. Algo sobre que la policía ya estaba buscándolo. Algo sobre que necesitaba que ella lo cubriera. Y entonces pasó lo que nunca olvidaré. Verónica colgó. Me miró.
y con una rapidez que todavía me cuesta explicar, abrió la ventana del cuarto. Estamos en el cuarto piso, pero hay una terraza en el segundo que funciona como techo de la entrada, y en cuestión de segundos, estaba afuera, colgada del pretil, con los pies buscando el borde de esa terraza. ¡Verónica!, grité, y di 2 pasos hacia la ventana. ¡No me toques!, gritó ella. «Necesito ir con él. ¿Te volviste loca? Son 4 pisos. Son 2. La terraza está abajo». Y antes de que yo pudiera hacer nada, soltó. Cayó sobre la terraza del segundo piso con un golpe seco que retumbó por todo el edificio. Me asomé, temblando. La vi en el suelo, inmóvil por 2 segundos que se me hicieron eternos. Luego se movió, se incorporó con dificultad cojeando y desapareció escaleras abajo hacia la calle. Me quedé paralizado junto a la ventana abierta. El viento de la noche entraba al cuarto. Afuera, Ciudad de México hacía su ruido eterno de sirenas y motores y vida que no se detiene. Y yo estaba ahí, solo en mi departamento, con las fotos esparcidas sobre la mesita de la sala, y la certeza de que mi matrimonio había terminado de una manera que nunca habría podido imaginar. Llamé a mi hermana. Le pedí que viniera a estar con los niños antes de que llegaran de la escuela. No le expliqué nada por teléfono, solo le dije que necesitaba ayuda y que viniera pronto. Ella, que me conoce mejor que nadie, no hizo preguntas y dijo que salía en ese momento. Luego llamé a un abogado. No a cualquiera. Al licenciado Fuentes, un conocido de mi padre que lleva años manejando casos de familia en el Tribunal de lo Familiar de la CDMX. Eran casi las 7 de la noche, pero contestó. Le expliqué lo esencial en 5 minutos. Él me escuchó sin interrumpirme y cuando terminé dijo, «Ernesto, no hagas nada más esta noche. No busques a tu esposa, no le mandes mensajes, no discutas frente a los niños. Mañana a las 9 en mi oficina. Tráeme todo lo que tienes». Esa indicación me salvó de cometer errores que habrían complicado todo. Si conoces a alguien que está pasando por una situación parecida, comparte esta historia. A veces saber que no estamos solos hace toda la diferencia. Y déjanos en los comentarios qué habrías hecho tú en ese momento. Nos encanta leer sus puntos de vista. Verónica regresó al departamento pasada la medianoche. Mis hijos ya dormían. Mi hermana se quedó en la sala con una taza de té y una expresión que mezclaba preocupación y rabia contenida. Verónica entró con la ropa sucia, cojeando del tobillo derecho que se había lastimado en la caída. Me miró. Luego miró a mi hermana. No dijo nada durante casi 1 minuto completo. «Necesito hablar contigo», me dijo finalmente. «Mañana», respondí. «Ernesto». «Mañana, Verónica. Esta noche no». Algo en mi tono, o quizás en mi cara, le dijo que esta vez no había vuelta atrás. Fue a curar su tobillo al baño, y después se encerró en el cuarto de visitas sin decir más. En los días siguientes, se fue desenvolviendo todo lo que estaba escondido debajo de aquella relación. El licenciado Fuentes fue armando el expediente con calma y precisión. Verónica, al verse acorralada, comenzó a hablar. Primero poco, luego más. Como suele pasar cuando alguien se da cuenta de que las mentiras ya no tienen salida. La historia de Rodrigo Montoya era complicada. Era un hombre que llevaba años moviéndose en los límites entre los negocios legales y las operaciones turbias. La constructora donde trabajaba estaba siendo investigada por desvío de recursos en contratos con el gobierno del Estado de México. Él no era el único implicado, pero sí era uno de los nombres en la carpeta de investigación del Ministerio Público. Y Verónica sabía. No todo desde el principio, pero sí desde hacía varios meses. Y lo que era peor, él le había pedido que abriera una cuenta bancaria a su nombre para guardar cierta cantidad de dinero mientras duraba la investigación. Dinero que según él era completamente suyo y solo necesitaba estar a salvo. ¿Abriste la cuenta?, le preguntó el licenciado Fuentes en la reunión que tuvimos los 3, más ella y su propia abogada. Verónica tardó en responder. Miró a su abogada.
Luego miró al suelo. Sí, dijo en voz baja. El silencio que siguió fue de los que se cortan con cuchillo. Ahí estaba el gran problema que tenían los dos. No solo la infidelidad, no solo la mentira de 17 años, sino que Verónica, en su intento de proteger a ese hombre, se había metido en una situación que podía tener consecuencias legales muy serias para ella misma. El dinero depositado en su cuenta podía considerarse lavado de activos, dependiendo de cómo avanzara la investigación. Fue el momento más extraño de todo ese proceso, porque a pesar del dolor, a pesar de la traición, a pesar de todo lo que había descubierto, algo en mí no quería ver a Verónica destruida. No por ella, sino por mis hijos. Adrián y Renata no merecían crecer visitando a su madre en un reclusorio. No merecían cargar esa historia encima. Hablé con el licenciado Fuentes en privado. Le pregunté qué opciones había. La situación de tu esposa depende de cómo coopere con la investigación, me explicó. Si ella se presenta voluntariamente ante el Ministerio Público, entrega información sobre Montoya y demuestra que actuó bajo presión o engaño, es posible que quede como testigo protegido en lugar de imputada. No es garantía, pero es un camino. ¿Y el divorcio? El divorcio lo tramitamos por separado sin mezclar los temas. Tú tienes todo para pedir la custodia de los niños durante el proceso. Fueron semanas muy duras. Verónica, asesorada por su abogada, decidió cooperar con la fiscalía. Declaró todo lo que sabía sobre Rodrigo Montoya, sobre las cuentas, sobre los movimientos. Fue una decisión valiente, o tal vez desesperada, difícil saber dónde termina una y empieza la otra. Pero fue la correcta. Rodrigo Montoya fue detenido 6 semanas después. La investigación siguió su curso. Verónica quedó como testigo, no como imputada, aunque el proceso se extendió por varios meses, y hubo momentos en que la situación estuvo muy complicada. El dinero fue congelado. La cuenta a nombre de Verónica fue investigada. Al final, las autoridades determinaron que ella no había tenido participación activa en el esquema, sino que había sido utilizada. Le devolvieron los documentos de su cuenta, vacía ya de ese dinero que nunca debió haber existido ahí. El divorcio se finalizó 7 meses después de aquella noche de la ventana. Fue un proceso agotador, lleno de papeles, de reuniones, de momentos en que todo parecía atascarse. Pero el licenciado Fuentes sabía su trabajo, y al final llegamos a un acuerdo que, aunque no era perfecto para ninguno de los dos, era justo. La custodia de los niños quedó compartida, con residencia principal en el departamento donde habíamos vivido todos esos años. Yo me quedé en el departamento. Verónica se fue a vivir con su madre en Puebla por un tiempo. Necesitaba salir de la ciudad, resetear, procesar lo que había vivido. Los niños lo tomaron mal al principio. Adrián estuvo semanas sin querer hablar conmigo más de lo necesario. Creo que me culpaba a mí también, como si hubiera algo que yo hubiera podido hacer diferente. Renata, en cambio, se pegó a mí con una intensidad que a veces me pesaba, y a veces era lo único que me sostenía. Con el tiempo, las aguas se fueron calmando. Los 2 niños fueron a terapia. Yo también. No lo anuncié, no lo platiqué con nadie excepto con mi hermana, pero fui. Y fue de las mejores decisiones que tomé en todo ese periodo. Hay cosas que tardas en entender hasta que tienes el suficiente tiempo y distancia para verlas con claridad. Una de ellas es que la traición no empieza el día que descubres el engaño. Empieza mucho antes, en todas esas pequeñas decisiones que alguien toma de mantener una vida paralela, de elegir la mentira en lugar de la conversación honesta, de priorizar algo secreto sobre algo real. Verónica y yo habíamos dejado de hablarnos de verdad muchos años antes de que yo encontrara esa nota en su libro. Quizás los dos teníamos algo de responsabilidad en ese silencio, pero la responsabilidad de lo que eligió hacer, de cómo eligió llenar ese vacío, era solo de ella. Lo que más tardé en perdonarme fue no haberlo visto antes, no haberme permitido dudar cuando los indicios estaban ahí.
Ese es el verdadero trabajo que nadie te dice que tienes que hacer. Aprender a confiar en tu propio instinto cuando algo en tu vida no cuadra. Hoy, 1 año y medio después de esa noche, mi vida es diferente. El departamento sigue siendo el mismo, pero lo reorganicé. Cambié muebles, puse otras plantas en el balcón. Cosas pequeñas que marcan un antes y un después, sin que tengas que mudarte a otro lado. Adrián y yo hemos ido encontrando una manera de hablar. El otro día me preguntó si yo había amado a su mamá de verdad. Le dije que sí, que mucho, durante muchos años, y que eso no desaparecía solo porque las cosas hubieran terminado mal. Me miró un rato, y luego asintió como quien acepta algo que ya sabía pero necesitaba escuchar. Renata sigue siendo mi compañera de tacos los domingos. Es un ritual que empezamos durante los peores meses y que ninguno de los dos ha querido romper. Vamos al puesto de la esquina, pedimos de canasta, nos sentamos en la banqueta si no hay lugar, y platicamos de todo y de nada. Esas horas del domingo son ahora de las más importantes de mi semana. De Rodrigo Montoya no supe más después de su detención. El caso sigue en los juzgados, como suelen tardarse estas cosas en México. Lo que sé es que las decisiones que tomó alcanzaron a todo el que estuvo cerca de él. De Verónica sé poco. Los niños me cuentan cosas cuando vienen del fin de semana con ella, que tiene un trabajo nuevo en Puebla, que está bien, que a veces llora cuando ve sus fotos de cuando eran chicos. No me alegra su sufrimiento, pero tampoco lo cargo como si fuera mío. Hay una frase que escuché en terapia y que se me quedó grabada. No puedes controlar lo que otros eligen hacer, pero sí puedes controlar lo que haces con lo que te dejan. Yo elegí no hundirme. Elegí ponerme de pie aunque había mañanas en que el peso de todo era casi insoportable. Elegí ser el padre que mis hijos necesitaban ver en pie, funcionando, creyendo que la vida después de un golpe así tenía sentido. Y sí lo tiene. No porque todo esté perfecto, no porque el dolor haya desaparecido del todo, sino porque aprendí que la dignidad no la pierde el que es traicionado, la pierde el que traiciona. Y eso, aunque cueste creerlo en los peores momentos, es una verdad que el tiempo siempre termina por demostrar. Esta historia no termina con venganza, ni con escándalo. Termina con un hombre que un domingo por la mañana comparte tacos con su hija en la banqueta de una calle de la Ciudad de México, escuchando el ruido de la ciudad, sintiéndose, por primera vez en mucho tiempo, completo. Y a veces, eso es suficiente.